En pleno corazón de la Ciudad de México, un barrio que, aunque parece moderno y lleno de vida, guarda secretos oscuros y leyendas que pocos conocen. La colonia Cuauhtémoc, famosa por su cercanía con el Ángel de la Independencia y por ser el centro de la vida urbana, esconde una de las casas más intrigantes y escalofriantes de la zona. Una casa que, a pesar del tiempo y de las numerosas construcciones que la rodean, permanece intacta, como si se resistiera a los avances del futuro. Esta es la historia de lo que ocurrió en esa casa, una historia que habla de fantasmas, recuerdos y de una entidad que nunca se fue. Todo comenzó en una de las pocas casas que permanecen en la colonia Cuauhtémoc, un barrio en el centro de la Ciudad de México, tan cerca de Reforma que muchos ni siquiera se detienen a mirar las casas que aún quedan allí. En las últimas 2 décadas, este lugar ha sido testigo de cómo las viejas casas han sido reemplazadas por edificios de departamentos, y la vida de barrio se ha transformado por completo. Sin embargo, en medio de todo este cambio, una casa permanece en pie, esperando un destino incierto. Hace años, esa casa fue el hogar de mi tía Magda, hermana de mi bisabuela, quien, a pesar de no haber tenido hijos, fue una figura central para muchos de nosotros. Todos querían algo de ella, una parte de lo que quedaba de su herencia, pero las escrituras de la casa nunca estaban a su nombre, sino a nombre de su abuelo, lo que convirtió la venta de la propiedad en un proceso largo y costoso que nunca terminó de concretarse. Y quizás, de alguna manera, eso es lo que mi tía habría querido, que la casa no se vendiera, para evitar que todos sus recuerdos fueran destruidos en nombre del progreso. Cuando yo conocí la casa, ya no estaba mi tía Magda. Para mí, no fue un recuerdo, sino una presencia. Todo permanecía tal y como ella lo dejó, como si el tiempo hubiera detenido su marcha. Aquel lugar estaba lleno de historias, algunas de ellas tan extrañas que no sabía si eran reales o simplemente fantasías que se habían ido exagerando con el paso de los años. Sin embargo, lo que sí recuerdo claramente de mi primera vez en esa casa es cómo, en cuanto empezó a caer la noche, mi mamá se levantó para cerrar las cortinas del jardín. Las cortinas eran negras, tan negras que contrastaban con la decoración de la casa, y todos, sin decir una palabra, las cerraron cuidadosamente, como si fuera un ritual que debía cumplirse. Nadie explicaba por qué lo hacían, pero todos lo sabían. Era una costumbre de la tía Magda, algo que ella había dejado claro durante su vida. Esa noche, mientras mi mamá y los demás reían nerviosos, me atreví a preguntarles por qué cerraban las cortinas con tanto cuidado. Mi mamá, después de una larga pausa, me explicó que la tía Magda tenía una extraña obsesión con ese patio, un patio que, según ella, estaba habitado por una hada negra. Todos creían que esa obsesión
provenía de un cuadro antiguo que había en la casa, uno que mostraba a una mujer con alas oscuras, ocultándose entre los árboles del jardín. Mi mamá me dijo que la tía Magda, al final de su vida, llegó a temerle a esa figura y por eso decidió cubrir las ventanas para que nada del exterior pudiera ver hacia adentro. A pesar de que mi madre me pidió no tener miedo de la casa, yo no podía dejar de sentir una extraña sensación de incomodidad cada vez que la visitaba. Con el tiempo, la casa se fue olvidando y las reuniones familiares dejaron de centrarse en recordar a la tía Magda para convertirse en encuentros para resolver trámites legales o simplemente para chismear. Fue entonces cuando mi prima Majo, que había vivido una serie de problemas personales, decidió refugiarse allí, buscando alejarse de su esposo y encontrar paz en ese lugar. Lo que Majo experimentó en la casa de la tía Magda, sin embargo, fue mucho más aterrador de lo que cualquier historia podía anticipar. Desde el momento en que llegó, algo en la casa la despertaba cada noche. Al principio pensó que era solo la oscuridad o tal vez los ruidos del viejo edificio, pero pronto empezó a notar algo más, una presencia. Cada noche sentía que alguien se encontraba con ella en la habitación, y aunque intentó ignorarlo, los ruidos persistían. En una ocasión, descubrió que una ventana que había cerrado estaba abierta nuevamente, aunque el seguro estaba intacto. Lo más aterrador ocurrió una noche en que, después de cerrar las cortinas y prometer a la tía Magda que seguiría sus costumbres, Majo escuchó nuevamente ese sonido inquietante, como si alguien estuviera caminando por la casa. Decidida a enfrentar lo que sea que estuviera allí, salió de su cuarto y vio a Marcos, su mejor amigo, que la acompañaba esa noche. Él le había ofrecido quedarse con ella para protegerla. Pero lo que Marcos vivió esa noche también fue aterrador. Según él, vio a una mujer de cabello blanco, abriendo las cortinas y tocando la ventana, y luego escuchó pasos que subían hacia el segundo piso. Aterrada, Majo decidió que ya no podía quedarse en la casa. Marcos la convenció de irse, pero antes de partir, ella vio a su hijo parado en la cama, repitiendo una y otra vez que una señora se había metido debajo de su cama. Ese fue el último empujón para que se fuera, y después de pasar la noche en el departamento de Marcos, Majo no regresó más a la casa. La historia de Majo, como todas las que giran en torno a esa casa, no fue una coincidencia. Todos, de alguna manera, se vieron afectados por lo que sucedía allí, por la presencia de algo que nadie podía explicar. Mi tía Magda, con su hada negra, había dejado un legado de miedos que siguieron acechando a los que quedaron atrás. Hoy en día, esa casa en la colonia Cuauhtémoc sigue esperando, tal vez por una venta que nunca llegará, o tal vez por una razón más oscura que va más allá de los trámites legales. Nadie sabe lo que realmente ocurrió en esa casa, pero lo cierto es que sus fantasmas, sus recuerdos y sus leyendas permanecen en el aire, esperando ser descubiertos por quien se atreva a enfrentarlos.